palabra en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, que no sea yo, sino seas tú hablando al corazón y a la mente de cada persona que has atraído hacia ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Amén. Esos son efectos de la oración. ¿Sí? Amén. Vamos a ir a primera carta a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Todavía nos quedan Biblias. Queda una Biblia a 10,000 pesos. Biblia antisueño. Póngale, cómprela y verá que es antisueño. Usted la trae a la iglesia, la lee y se le va el sueño. Amén. Bien, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuántos están perseverando en el evangelio? Amén. Si está aquí es por esto, por perseverar en el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es una evidencia de ser salvo el que permanece. Amén. El que permanece. Yo no sé cuántos años ha permanecido, pero hay que permanecer en el evangelio. Así usted comprueba y demuestra que es salvo. Si no, entonces creéis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados. Amén. Qué bendición. Conforme a lo que está en la Escritura, conforme a lo que enseña la palabra, y que fue sepultado, pero no solo esto, sino que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Amén. Ese es el evangelio. No predicaba Pablo sobre prosperidad, sobre otras muchas cosas que se predica hoy desde los púlpitos, sino sobre la muerte de Cristo y la resurrección. A veces se le da más énfasis a la muerte de Cristo, pero ¿qué de la resurrección? La resurrección de Cristo ha perdido su énfasis, su fuerza, aún en la predicación de la palabra. ¿Qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo? Si es que en verdad resucitó, como algunos afirman que es solo una fábula, que esto no fue real. Si en verdad resucitó Cristo, ¿en qué nos afecta eso a nosotros? ¿Usted cree que Cristo resucitó? Amén. Debemos partir por ahí, ¿no? Creer. Y bueno, ¿y eso en qué nos afecta? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? La resurrección es un hecho real, pero es un hecho que cambia la vida. Amén. No solo la muerte de Cristo, estamos hablando de la resurrección de Cristo. Cambia la vida. La muerte de Cristo sin la resurrección no cumple su función completa. Amén. ¿Sabía que no podría haber salvación si no se hubiera dado la resurrección de Cristo? No hay salvación. Amén. Porque entonces se compararía a Jesús, si no hubiera resucitado, con un Mahoma, con un Buda, con Gandhi, cualquier otro hombre prominente en la historia. Pero el hecho de que Jesús resucitara demostró que era el Hijo de Dios verdaderamente. Amén. Vamos a mirar ese hecho histórico y en primer lugar vamos a mirar, a comprobar que es real. Amén. Cuando usted hable y alguien refute la resurrección, usted hoy va a tener insumos para defender la fe, para que usted defienda por qué cree en la resurrección como algo veraz. Amén.
Entonces, si toma nota, usted puede tener esos insumos. Y al final vamos a ver qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo para nosotros. ¿Qué significado tiene la resurrección para nosotros? Jesús resucitó un día como hoy, algo que nadie puede hacer. Amén. Nadie ha podido resucitar de los grandes hombres de la historia. Nadie lo pudo hacer. Él resucitó ¿para qué? Para darnos una nueva vida. Amén. Debemos morir para resucitar. Empecemos por ahí. Nadie puede decir que resucitó si antes no había muerto, o si no tiene otro nombre, sano, quedó despierto. Pero para resucitar el primer requisito es haber muerto, ¿sí o no? Biología básica, ¿sí? Haber muerto, ¿cierto? Y para que nosotros vivamos en una nueva vida en Cristo, ¿qué nos toca o nos tocó? Morir. Amén. Hay muchos en las iglesias que no han muerto y por lo tanto no pueden vivir una vida de santidad. No pueden. Quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque le falta poder a Dios, porque no han muerto. Amén. Para poder resucitar a una nueva vida. Amén. No han muerto. Esto es poderoso y profundo. Si morimos y resucitamos a una nueva vida, que es lo que implica la resurrección, dejaremos de ser esclavos del pecado de una vez por todas. Amén. Pero ¿quién quiere morir? Nadie, ¿cierto? ¿Quién quiere tomar su cruz y seguir a Cristo? Son pocos. Amén. ¿Quién quiere negarse a sí mismo? Amar a Dios por encima de su familia. ¿Quién quiere incomodarse un domingo en la mañana y venir al culto? Ustedes, diga yo. Amén. Así sea a las 11 de la madrugada, usted lo hace. Amén. ¿Por qué es necesario morir, como dice una canción? Para poder vivir la vida de la resurrección. De la vida de la resurrección que vamos a hablar hoy, usted no puede participar, no puede vivirla si no ha muerto primero. Amén. Si no ha muerto primero. ¿Qué es morir? En lo espiritual es llevar su vida a la cruz, sus pecados a la cruz. Es entregarse usted a sí mismo y morir a su pasado y morir a los pecados pasados y arrepentirse de una vez por todas para empezar a vivir una nueva vida. Pero hay gente que se ha arrepentido, que ha muerto, pero nada que resucitan. Se quedaron ahí, muertos, muriendo una y otra vez. Miremos entonces las implicaciones de la resurrección de Jesús. En primer lugar, la resurrección es el núcleo de la fe. ¿Es qué? El núcleo, el motor de la fe. Primera Corintios, ahí, capítulo 15, donde estábamos, el verso 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Amén. Si no se predica a Cristo resucitado, es vana, tanta predicación vana, ¿no? Porque no se predica de la resurrección de Cristo, de esa nueva vida. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, apague y vámonos, como dice. Amén. No hay nada que hacer. La resurrección es un milagro. Todo lo que no entendemos es imposible o se puede. Pues la ciencia dice que es imposible. Pero cuando se puede algo que no entendemos, eso se llama milagro. Cuando sucede algo que no entendemos, ¿cómo se llama? Un milagro. La resurrección del Señor
poco entendible o nada entendible para la ciencia fue un milagro. Amén. Usted no necesita entender todas las cosas, ni yo. Nosotros no somos Dios, amén, para entenderlo todo, para saberlo todo. Por eso es que vienen los milagros. Cuando no entendemos, no sabemos qué hacer, vienen los milagros. La resurrección fue un milagro, amén. El más grande milagro del universo fue la resurrección. Nadie se ha levantado entre los muertos por sus propios medios, como Jesús lo hizo. El más grande milagro del universo, porque ahí se consumó la victoria de Jesús, de Dios, delante de todo ser creado. Jesús resucitó. Amén. Dicen que los científicos que hay muchas dimensiones en este mundo, que hay otras dimensiones. ¿Se ha escuchado? Universos paralelos. ¿Se ha escuchado la teoría de los universos paralelos? Otras realidades. Y bueno, hay gente que cree en muchas cosas y no creen en lo evidente, que son ateos. Lo evidente es que había una tumba, que Jesús resucitó, y se ponen a creer en otras cosas que no son comprobables. Pero aún si existieran universos paralelos, la resurrección afectó a todo universo paralelo que usted se pueda imaginar o inventar. Afectó a todo reino espiritual invisible. Eso es lo que implica la resurrección. No es cualquier cosa de lo que vamos a hablar hoy. Amén. La resurrección de Cristo. El énfasis siempre está en ¿qué? En la muerte, ¿cierto? Hasta la pasión de Cristo, la película, ¿sí? El énfasis en la muerte de Cristo. Pero el mayor poder está en la resurrección. ¿No ve que sin la resurrección de nada sirve la muerte de Cristo? Y hay que mirar qué implicaciones tiene. Vamos a descubrirlo, amén. Pero miremos esas evidencias de que la resurrección sucedió. Primero, la resurrección no puede ser comprobada científicamente. Amén. Porque no es un hecho científico del que estamos hablando, es un hecho histórico. Compruébeme usted científicamente que existió Cristóbal Colón. Científicamente no se puede, porque el método científico significa de repetir algo muchas veces y que siempre dé el mismo resultado, ¿cierto? Uno puede comprobar científicamente que dejar un huevo en agua caliente durante 3 minutos, lo cocina o lo queda tibio, ¿no? Bueno, para que quede cocinado son como 5. Haga el experimento. Ahorita al salir en el almuerzo, haga el experimento y lo comprueba científicamente que es así. Amén. Pero ¿cómo usted va a comprobar la existencia de una persona? No se puede. Amén. Cuando a usted le digan que compruebe científicamente algún hecho de la Biblia, es histórico. Al no ser que se recolecten pruebas arqueológicas, pero usar el método científico para comprobar la historia no se puede. Es algo ilógico. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo no se puede comprobar científicamente, pero sí históricamente. Amén. De una forma histórica. La resurrección no es una fábula, una leyenda, es un hecho verídico. Vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Amén. Segunda carta de Pedro 1, 16 dice: porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, leyendas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos
su majestad. Amén. Pedro vio a Jesús resucitado, lo vio. Amén. No fue que le contaron como a nosotros que nos contaron, pero bienaventurados los que creyeron sin ver, sea usted y yo. Amén. Pero Pedro vio. Pedro les está diciendo a los receptores de su carta: yo les estoy hablando no cuentos, no fábulas. Muchos dicen que lo que está en la Biblia son leyendas y mitos y fábulas, pero en este caso específico que hoy nos compete, la resurrección de Cristo fue evidenciada por los apóstoles. Amén. ¿Por qué sabemos que no se confabularon todos para hacer un chisme? ¿Sí? Para decir, confabulémonos y digamos que nuestro maestro resucitó. Porque cada uno reaccionó de forma diferente. Pedro no manipuló a los otros, no hubo manipulación. ¿Cómo reaccionó Tomás? ¿Creyó? ¿Cómo reaccionó? Un momentico, a mí no me vienen con cuentos, ese cuentico conmigo sí no va. Y él tuvo que comprobar. Amén. Las mujeres que vieron a Jesús reaccionaron echándose a los pies del maestro y adorándolo. Cuando lo vieron, fueron las primeras que lo vieron. Diferentes reacciones comprueban que no había una locura colectiva. Es imposible que no había una manipulación colectiva. Diferentes reacciones de diferentes personas. Amén. Todos reaccionaron los testigos en forma diferente. Amén. Y en diferentes circunstancias hubo testigos de este acontecimiento. Amén. Los caminantes a Emaús, ¿se ha leído el camino a Emaús? Iban echando chisme de lo que había pasado, ¿sí? Por decirlo así, y se les aparece un hombre, y este hombre que se une a la conversación era el mismo Cristo, y ellos lo reconocieron, y él se desapareció. ¿Sabe que usted y yo vamos a tener un cuerpo como el que tenía Jesús en esa época? Amén. Que se aparecía y se desaparecía, que era visible pero también palpable. Ese cuerpo usted y yo lo vamos a tener. Amén. Como con poderes o algo así. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Hubo muchos testigos, otras pruebas. Ahora, estas son las pruebas de la resurrección en cuanto a los testigos, ¿cierto? Ahora hay otras pruebas en cuanto a la escritura, la palabra de Dios, lo que dice la Biblia que sucedió y es veraz. Primero, un sello romano roto. Un sello romano roto. ¿Qué significa esto? Cuando muere Jesús, lo llevan a la tumba, colocan una piedra y ¿a quiénes ponen ahí en la tumba para cuidar? Soldados romanos, ¿cierto? ¿Se ha leído? O por lo menos visto las películas estos días. Soldados romanos. Eso significaba que el gobernante, el emperador o el gobernante de turno había pues dado una orden y había sellado la tumba. Se usaba un sello en arcilla, en greda, que no podía ser roto. Si alguien rompía ese sello, lo pagaba con su vida, moría aquel que rompiera ese sello, como cuando sellan un establecimiento que ponen un papel ahí, ¿se ha visto? Y ese papel no se puede romper como señal de que abrieron ilegalmente aquel local, ¿se ha visto? Si se rompe, ahí hay una sanción. En esa época la sanción de violar el orden que Roma imponía era la muerte. Amén, la muerte. Y muchos decían que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Esto es ilógico, porque ¿dónde estaban los discípulos en ese momento que Jesús estaba en la tumba? Escondidos, asustados. ¿Cómo van a cometer suicidio colectivo de irse
a romper un sello de Roma y con soldados y todo ahí, cuando la actitud de ellos demuestra es miedo, todo lo contrario. ¿Cómo van a ir a robar, a poner la cara allá? Si ellos lo que estaban era asustados. Es mentira que ellos hubiesen hecho tal locura. Amén. Ellos estaban asustados, estaban escondidos, pero se rompió ese sello romano. Nadie, ninguno de los seguidores de Cristo pudo ser así tan osado. Ninguno pudo ser así, tampoco inteligente también. Amén. Una tumba vacía es la otra evidencia. Vamos a Mateo 28, capítulo 28, versículo 11 en adelante. Amén. O sea que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, ¿es verdad? No, porque estaban escondidos. Mateo 28, verso 11 dice: mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido, o sea, la resurrección. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados que custodiaron la tumba, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esa era la mentira. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál era el chisme? Que se robaron el cuerpo del maestro, pero mentiras, porque los discípulos estaban asustados, supremamente asustados, escapando por su vida. ¿Cómo iban a hacer eso? Y ahora, ¿cómo iban a tener la logística para hacer eso? Si hubieran ido a la tumba, ¿con quiénes se encontraban? Con los soldados romanos, y hubiera habido una confrontación, ¿cierto? Una pelea a espada, y algún herido hubiera salido ahí, ¿sí? Pedro herido, chuzado, algo hubiera pasado, ¿cierto? O algún soldado herido también. No pasó. ¿Por qué los soldados cuidaron la tumba? El soldado que se durmiera cuando estaba de guardia, ¿sabe cuál era la sanción? La muerte. Dormido nomás, con dormirse. ¿Qué le pasaba al soldado? Moría. ¿Cómo un soldado iba a estar dormido? Mentiras. Eso por ahí, películas que están dormidos los soldados, mentiras. En la realidad no pasaba. Un soldado romano donde se durmiera se moría. Así era la ley allá. Y puede investigar y todo. Entonces por eso usan este soborno los sacerdotes. ¿Y qué les dicen? Les ofrecen plata, ¿cierto? ¿Qué más? Que si el gobernante van a ser acusados delante del gobernante, ¿quiénes iban a salvarle la vida para que no los condenaran a muerte? Los mismos sacerdotes. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿A salvo de qué? Pues de la muerte. No era salvo por ahí de un castigo ahí, bueno, 3 días sin comer. No, era la muerte. Y el trato que ellos hicieron era algo serio. Y confiaron en los sacerdotes, pues tenían mucha influencia ante el gobernador. Esa es otra evidencia de que no fueron los discípulos y que la tumba que apareció vacía fue por el poder de Dios. Amén. Por el poder de Dios. ¿Y cuál fue el verdadero testimonio de los soldados? Que se movió la piedra. Que se movió la piedra. Eso era la versión verdadera. Pero
Tuvieron que parar esto. Ahora, ¿por qué Satanás se mueve utilizando a los sacerdotes para detener esa verdad? ¿Será que no hay poder en esa verdad? ¿Será que a Satanás le preocupaba que la gente supiera que Cristo había resucitado? Claro que le preocupa, porque hay un poder tremendo que vamos a descubrirlo en la resurrección. ¿Por qué Satanás se toma tanto? Hubieran dicho sí, resucitó y ya, o algo, pero Satanás mueve a su gente, que eran estos sacerdotes, y busca que se tape la verdad, porque había un poder tremendo en la resurrección. La piedra movida es otra evidencia. Una piedra tan grande, primero tenían que matar a todos los soldados, matarlos a todos. Segundo, tenían que mover esa piedra grande y atenerse a las consecuencias. Tercero, también dice que estaban las sábanas en las que envolvieron a Jesús, estaban perfectamente acomodadas. ¿Sí ha leído o visto la película? Perfectamente acomodadas. Pues esas sábanas no es como las que salen en la película. Eran 40 kilos de vendas. Amén. A los muertos los tapaban totalmente, y esas vendas estaban mojadas y eran telas gruesas. Amén. Que pesaban 40 kilos aproximadamente. Y esas telas largas estaban acomodadas como si se hubiera desintegrado el cuerpo, de tal manera que si alguien logró entrar y llega y está la momia ahí, ¿qué se pone a hacer? Y hay 40 kilos de tela, las hermanas que cosen, ¿no? 40 kilos de tela es harto. Y desenvuelva. Y luego de desenvolver, no se va a poner a envolverla toda otra vez, que quede de la forma exacta del cuerpo humano como sucedió. Amén. Eso era imposible. Que alguien, si hizo eso rápido, tenía que deje eso ahí rápido. ¿Para qué va a hacer eso? ¿Para qué va a ponerse a dejar todo enrolladito, 40 kilos de tela igualito como estaban? No, es inaudito, no se puede. Amén. Y por último, la última evidencia son las apariciones, las otras apariciones a mucha gente. Leamos ahí en Mateo 28, ya que estamos allí, verso 8. Dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, ¿quién? Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. No solo iban a creer por el chisme de las mujeres, de esas mujeres, ¿no? De esas, no se ofenda, de esas mujeres, por lo que iban a decir. Jesús hubiera podido dejar hasta ahí. Bueno, vaya, cuénteles, y si creen, pues que crean. No, Él se le apareció también a los apóstoles, a los caminantes, a mucha gente. 500 personas lo vieron ascender al cielo aproximadamente. Amén. Lo vieron. Hay evidencias históricas de la resurrección. Los mismos historiadores, Josefo, un historiador muy conocido en unos canales, hablan de lo que él decía, un poco contemporáneo a este tiempo del Nuevo Testamento. Él escribió y él confirmó el hecho de la resurrección. Amén. Gente que no era cristiana también lo confirmó. Es un hecho, es un hecho. Amén. ¿Hay alguna duda? No. ¿Alguien duda de la resurrección? Amén. Bueno, cumplido primer objetivo. Ahora vamos
a lo segundo más importante y lo más importante. Si creemos en la resurrección, si es real, si fue un hecho real, ¿qué implicación tiene para nosotros? Nosotros asumimos la implicación de la muerte de Cristo, ¿cierto? Que me perdonó, que murió por mí, eso lo tenemos muy en cuenta, pero casi nunca pensamos en la resurrección, ¿cierto? ¿No le ha pasado? La resurrección pues es como un hecho ahí como una añadidura de la muerte. La muerte era lo importante, pero ¿sabe que es al revés? Es al revés. Sí, donde Jesús nos resucite, la muerte ¿para qué vale? Para nada. La muerte de Cristo no hubiera valido nada. Entonces el hecho importante no es la muerte. El hecho que le dio importancia a toda esta obra de Cristo fue la resurrección. ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás de la resurrección en el mundo espiritual? ¿Cuál es el significado de la resurrección? La resurrección, vamos a primera carta a Corintios 15:22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también ¿en quién? En Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Aquí ya empieza a darse una luz de lo que significa la resurrección, una vivificación. ¿Una qué? Vivificación. ¿Qué es ser vivificado? O sea, vi un video en un incendio, sacaron un gatico, ¿sí? De los escombros, y el gatico no se movía, ¿no? Estaba muerto, y un bombero le puso oxígeno, no sé si ha visto ese video, le puso oxígeno, lo revivió, le hizo resucitación, ¿y qué pasó? Fue vivificado, amén. Ese animal fue vivificado. Eso sucede por la resurrección. Somos vivificados si estamos en Cristo. Y estar en Cristo significa dejarse vivificar por el poder de Dios, por el poder de la resurrección. Es estar en Cristo. Uno pregunta, ¿quiénes están en Cristo? Todos estamos en Cristo, amén. Pero eso debe reflejarse en una vivificación, en una resurrección a una nueva vida. Eso debe reflejarse en un nuevo vivir. Usted no puede ser el mismo antes de Cristo que después de Cristo, hablando de su vida personal. No puede, prohibido, o no prohibido, sino imposible, amén. Si usted es el mismo, hay gente que va a la iglesia, se convierte al Señor supuestamente, y no es el mismo, es peor, porque ahora sigue siendo el mismo ladrón, pero con una careta, el doble. Ahora tiene una careta, ahora es doble, porque está en la iglesia, entonces está en una religión, sigue su maldad en su corazón, pero ahora le sumó un pecado más, la hipocresía, las máscaras, amén. No está siendo vivificado por el poder de la resurrección. Hoy existen personas que ya disfrutan de esa vida de la resurrección, pero existen otras que no, porque ¿qué es la resurrección? ¿Qué es vivir en la resurrección de Cristo? Es saber vivir la vida, amén. ¿Quieres saber si alguien ha resucitado en Cristo? Es una persona que disfruta de las cosas sencillas de la vida, que no se complica la vida, que obedece la palabra y para él no es ninguna carga, sino es un deleite obedecer lo que enseña la palabra, que la palabra dice honrosos en todo sea el matrimonio, y él no le pone tanta cosa como la gente hoy en día. No, pero es que eso es un papel y que no le pone tanta cosa. Dice, bueno, Señor, quiero la bendición a mi hogar, y dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, y no le pone tanta cosa, y viviendo conforme a los mandamientos del Señor,
¿qué hace? Sabe vivir la vida, porque este es el manual de vida. Amén. Del fabricante. ¿Quién nos fabricó? ¿Quién nos hizo? Dios. Y nos dejó un manual. Ahí dice, ¿quiere que le vaya bien? Honre a su padre y a su madre. Instrucción en Hechos del manual, ¿no? Hechos 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí usted lee las instrucciones y usted va obedeciendo. Honra a tu padre y a tu madre. Va obedeciendo. ¿Y cómo va a vivir? Feliz. Se lo aseguro, contento. Lo contrario a lo que dice el mundo. Pero analicemos a largo plazo. ¿Qué dice el borracho? Esto sí es vida. Esto sí, vea, dice el borracho. Pero dejémoslo unos añitos, ¿cierto? ¿Cómo estará? Llorando porque perdió el hogar, porque se ha gastado el dinero que ni tenía, porque está vacío, porque está triste. Entonces, ¿dónde estaba la esencia de la vida? En vivir según la resurrección, según la nueva vida que Dios nos ha dado para vivir. Disfruta él con las personas que ama. El nuevo nacido, el que vive la resurrección, es como Jesús. Jesús tuvo lujos, tuvo plata, tuvo dinero. No, era sencillo, era humilde, era manso, compartía con las personas, amaba a las personas y tuvo una vida agradable, una vida feliz. Nunca se ve en la escritura que Jesús fuera amargado. Solo una vez se enojó, ¿no? Y se enojaba era contra los fariseos, pero eso no quiere decir que tuviera una vida triste. Hay gente que es evangélica a la fuerza. Qué feo ser evangélico a la fuerza, ¿no? Tras de que uno de joven no quería que le impongan. Entonces toca ir a la iglesia, esperar a este pastor ahí, sí que se demora, y hay que orar, hoy no oré, me voy para el infierno seguro, para colmo, hoy dije una mentira, y todo es una carga. Toca las hermanas, toca una falda larga hasta los tobillos, ¿no? El trapo aquí, toca ponérselo, y es una vida no, hermano, de amargura, de tristezas. Si la vida, nueva vida en Cristo es todo lo contrario. Amén. Yo decidí eso, yo pensé eso y decidí vivir en la nueva vida en Cristo a los 16. Yo dije, bueno, yo no soy tan bobo como para irme para el infierno, me tocó. Ser cristiano me tocó. Uy, pero qué feo a los 16 ser cristiano ahí. No, esto debe tener algo bueno. Debe haber algo acá en la vida cristiana. ¿Y saben dónde encontré lo que me enganchó y hasta el día de mi muerte no me soltará? ¿Dónde lo encontré? En la presencia de Dios. Cuando yo experimenté el Espíritu Santo, yo dije, uy, espere, esto está como bueno. Esto es mejor que lo que yo hacía de joven en el mundo. Esto es mejor que las parrandas. Espere, yo quiero más de Dios, yo quiero más su presencia, yo quiero más llorar delante de la presencia de Dios, desahogarme. Oiga, nunca me había sentido tan bien, ni tomando por el despecho, ni siquiera así. Ahora entro al aposento, al lugar secreto, y salgo con paz, y salgo con algo que nunca había experimentado, y empecé a vivir la nueva vida en Cristo. Amén. El Señor no necesita gente que siga leyes, sino que lo siga Él. Amén. La resurrección es vivir una vida feliz. ¿Cómo eran los primeros cristianos en Hechos? ¿Vivían amargados? ¿Entre ellos se peleaban? Uy, pastor, ¿sabe qué, pastor? Y vea, ¿sí? Uy, hermano, usted al salir al culto me pisó el callo, hermano, ¿sabe qué? Eso, que Dios lo perdone, porque eso no tiene perdón, el callo ese, y hermano, y ¿era así la iglesia? No, eran sencillos, con alegría, con sencillez, compartían entre todos.
aquí tenemos que abrirnos un poco más. Ahí vamos bien, pero tenemos que abrirnos un poco más como familia. Amén. No estamos en misa. Saquemos esa idea. Voy a la misa. Ahora, aquí, ¿cómo se llama la misa? Se llama culto. Listo, se llama culto. Me voy de la misa. Me voy de la misa. Me voy y así. No, hermano. Tenemos que vivir la vida cristiana. La nueva vida en Cristo. Usted la vive en la empresa, ¿sí? Y usted va cantando allá, si tuviera fe como un gran... Oiga, ¿qué es lo que canta usted? No, una canción de alabanza a Dios. Ah, no, y se burlan quizá. Y el otro que canta allá, que te perdone Dios, que te perdone. Ahí el otro, ahí cantando. Usted está brillando. Al que vive en la nueva vida en Cristo se le nota en su forma de mirar, en la forma de tratar a los demás. Pero no, ya vamos a ver por qué se le nota. Se le nota porque disfruta de su familia. Bueno, niños, qué agua panela tan rica que tenemos hoy. Deliciosa, vea, la panela en su punto. Deliciosa. Disfrutemos de esta agua panela con este pan francés. Disfrutemos y es una familia feliz. Y son felices las personas que tienen al Señor, porque su felicidad no depende de lo externo, ya está ahí. Eso es vivir en la nueva vida en Cristo. No como en una iglesia que decía: hermano, sonría, Cristo le ama. Sí, hermano, yo ya sé que Cristo me ama. Hermano, ¿está feliz? Sí, hermano, estoy feliz. ¿Por qué? ¿Algún problema? Estoy feliz, pastor. Ya, yo no soy así. Déjeme, estoy feliz. Bueno, hermano, pues avísele a su cara que está feliz, porque por lo menos, aunque sea, empiece por ahí. No, el cristiano, aunque hay unos más sociables que otros, inspira esa calma, esa tranquilidad, esa paz que no la tenemos como el mundo la da. ¿Ya ha visto gente contenta en el mundo? Claro, porque le fue bien. Yo he visto los malandrines felices porque coronaron la vuelta, se ponen felices. El cristiano está feliz porque el Señor 24/7 está con él, en el hospital, en la funeraria, allá está el Señor también, y en la casa, en el trabajo, en el ascenso que le dieron. En todo momento está con su Señor y está feliz. Recuerdo una hermana, Diana Parra, ella es pastora en Tuluá. Se le murió la mamá, ella era sola con la mamá, o la abuelita, creo que era la abuelita, la crió, era sola ella, y claro, se murió. Ella era jovencita, como 18 años, ¿no? 18 años tenía ella, y se le muere la única familiar ahí cercana, la que la crió, la abuelita, mujer de Dios ella. Claro, todos dijimos: no, ¿cómo estará esa pobre muchacha? ¿No? Sola en el mundo, quedó sola ya. No, ¿cómo estará? Y la sorpresa en el funeral era que ella estaba contenta, sonriente, saludando a la gente que llegaba: bienvenidos, sigan al funeral. Y le preguntaron, alguien no se aguantó, porque esperaba ver una escena, ¡ay!, abrazando. ¿Por qué? Sí, una escena así, la única, pero estaba contenta y no estaba llorando nada. Y alguien no se aguantó y le preguntó, y ella dijo: yo estoy agradecida con Dios, y yo entiendo dónde está mi abuela, y yo voy para allá también. Y bueno, dio unas palabras que fue admirable, ese valor que tuvo esa muchacha, 18 años. En cambio, conocí un muchacho, ya les conté la historia, que cantaba la alabanza y se murió también la mamá y se descarrió, se fue para el mundo. Los dos casos. Uno estaba viviendo en la resurrección, en la nueva vida, ella, el otro no.
El otro era cristiano y sabía de la muerte de Cristo, pero la resurrección no la había experimentado. No era nueva criatura todavía. No, el poder de la resurrección no lo había impactado a él. Amén. El que vive la resurrección vive feliz. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que le dice a los discípulos Jesús: si alguien te pega en una mejilla, ¿qué debe hacer? Zamparle a la otra no, poner la otra, ¿cierto? Esto solo lo puede hacer el que vive en la resurrección, porque el que vive en la resurrección es como el cuento. ¿Se ha escuchado el término de anda englobado? ¿Sí? ¿Se ha escuchado? Anda englobado. Anda ahí, oiga, pero mire, oiga, y anda ahí. Y el mundo diría: oiga, pero le dieron en una mejilla. No, él anda en amores con su Señor. Él anda en otro cuento, en otra dimensión. Dice: bueno, pégueme aquí, eso no. Él no se toma a pecho las cosas de la vida, porque su verdadera vida ni siquiera ha empezado. ¿Sabe cuánto tiempo es esta vida comparado con la eternidad? Menos de un segundo. Él no ha empezado a disfrutar lo que él sueña todos los días de experimentar. Él vive en el Espíritu. El que está en Cristo puede vivir en resurrección. El que está en Cristo puede poner la otra mejilla. El que no, la pondrá quizá, pero en la carne. Uno puede hacer cosas para Dios en la carne y cosas para Dios en el Espíritu. ¿Sí sabía? Si yo diese mi vida por los pobres, por los desvalidos, y no tengo amor, ¿sí ve que uno puede hacer cosas aparentemente buenas, pero en la carne, sin amor? Y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Si diere de comer a los pobres, y usted ha leído ahí en Corintios, el amor. Entonces, vivir en la resurrección de Jesús implica estar en Cristo, estar en Cristo. Pero a veces el egoísmo, el orgullo, la envidia, el rencor, el desamor, las desilusiones, eso pueden apagar esa vida, esa resurrección, esa nueva vida que usted y yo tenemos. Amén. Y nos afectan a veces. ¿A quién no le ha afectado alguna circunstancia difícil? Que uno no está como tan contento, ¿cierto? Amén. A todos. Y la Biblia es consciente de eso y dice: ¿está alguno triste? ¿Qué dice que hay que hacer? Haga oración. No le dice amárguese. ¿Está alguno triste? Amárguese. Tire la toalla, ya, se acabó. ¿Qué le dice? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame ¿a quién? A los ancianos de la iglesia y oren con él. Y ya, y listo, y siga adelante. Amén. El que vive la resurrección se apoya con el hermano, sigue adelante. Se cayó, ¿qué pasa? Se levantó otra vez con más fuerza, sigue adelante. Viene un gigante, pues enfrenta al gigante en el nombre del Señor y supera las cosas de la vida, y van pasando los años y es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va prosperando. El que tiene la nueva en Cristo no es un cristiano de un año o de dos, o de iglesia grande o de iglesia pequeña. No es un cristiano de emociones, es un cristiano de convicciones y de amor, y todo lo que viene lo supera. Como decía el apóstol: más que vencedor en todas estas cosas soy yo, y usted y nosotros. Ellos se creían, los cristianos que vivían en la resurrección, se creían más que vencedores y felices por ser torturados por causa de Cristo. Y ya les he dicho que morían cantándole al Señor, porque vivían en la resurrección. Ellos no vivían un evangelio muerto, un evangelio de religión, de ritos, de costumbres. No, ellos vivían en la nueva vida.
que el Señor nos da a través de la resurrección. Quien vive en la resurrección se le nota, y así puede llegar a ser luz del mundo. No hay otra forma. Amén. La sal que se pierde en los cristianos es que han dejado de vivir en la resurrección, en la nueva vida de Cristo. Amén. Eso se pierde. Eso se pierde. ¿Cuál fue la última vez que Dios lo usó para hablarle a alguien? No me responda. Que usted sintió que Dios lo usó, que le dio una palabra a alguien, que oró, que hizo algo. Ojalá haya sido ayer, ojalá. Si no, no estamos reflejando esa vida de la resurrección, esa nueva vida. Dice la palabra que somos nuevas criaturas. El que vive en la resurrección se le nota porque es capaz de perdonar. ¿Quiere distinguir a un verdadero cristiano? Puede saberse toda la Biblia de memoria, pero no es verdadero cristiano, así no se sabe. Puede no perderse ni un culto, así tampoco se distingue al verdadero cristiano. ¿Sabe cómo se distingue al verdadero cristiano? Cuando sabe perdonar. Amén. Si alguien perdona, a ese llámelo verdadero. Amén. ¿No es lo más difícil que le toca hacer al ser humano? Dígame usted si no es lo más difícil. Y eso no es lo más difícil, es lo imposible. Eso solo se logra viviendo como nueva criatura. Amén. Viviendo como nueva criatura. Al que vive en la resurrección se le nota. Alguien que sea capaz de perdonar y el perdonado se dé cuenta, eso vale más que 100 sermones. Con eso solamente tiene. El que perdonó al esposo, el que perdonó a la esposa, el que perdonó al que le hizo en el pasado, en fin, tantas historias tristes y cosas que nos pasan. El que perdona, eso ahí refleja el poder de Dios, ahí, de la gracia y el perdón en acción. Amén. El que vive en la resurrección vive como Cristo. ¿Cómo vivía Cristo? ¿Cómo era Jesús? A ver, deme una cualidad de cómo era Jesús. Amén, noble, humilde, sencillo, echaba sus chistes también. ¿No es que le decían comelón? Comelón y los fariseos, amigo de pecadores. Sí, ahí recochando, como dicen por ahí, con los pecadores, haciéndole así al Pedro. Bueno, yo no sé cómo sería eso, pero Jesús era normal, no era como el de las películas, ¿no? Un señor ahí, me echó un gringo, ¿no? Que camina así, ¿no? Exactamente, era tan normal que Judas tuvo que darle un beso aquí para distinguirlo. No usaba su Arturo Calle así. Ah, ese es el maestro, vea, claro, el elegante. No, normal, igual que todos. Pero inspiraba eso que la gente se le acercaba. Hay cristianos que inspiran lo contrario. Uy, no, eso es cristiano. No, inspiran lo contrario. ¿Sí? ¿Sí? Era una persona, a veces yo hago ese ejercicio, me pongo a imaginar. ¿Usted no se ha imaginado a Jesús alguna vez? Después de ver una película, por lo menos, cómo era, cómo hablaba, y se va a dar cuenta que él era normal. En serio, era normal, pero tenía el poder de Dios, obviamente, y algo especial. Le decía a Zaqueo, Zaqueo, bueno, no chiflaba, no sé si chiflaba, Zaqueo, vámonos a su casa a comer, ¿sí? Como yo le voy a decir a alguien aquí, hey hermano, vámonos a almorzar. No, mentiras. Amén. Bueno, era una persona sencilla. A uno de pastor o de servidor debe procurar eso. Amén. Ser aprobado por Dios, no usado. Dios usa las piedras.
¿qué mérito tiene? Igual que una piedra, sí, sanó a un enfermo, igual que lo puede hacer una piedra, ¿qué mérito? Pero aprobado es parecerse a Cristo, amén, en el trabajo, en la casa, en todo lugar. Eso solo se logra no en la carne. Hay gente que quiere parecerse a Cristo estando en la carne. Ahí está el error. Que quiere ser cristiano y predicar y servir al Señor estando en la carne. No depende, no es de nosotros, es estar en Cristo. Amén. Es vivir en la naturaleza de Cristo. ¿Y cómo se logra esa naturaleza? Pues estando en su presencia, pasar tiempo en su presencia. Amén. Estoy seguro que si yo me meto 8 días de ayuno y vengo acá, llego con hambre. No, mentiras. No, llego acá a predicar, algo pasa. ¿Sí o no? Algo tiene que pasar. ¿Por mérito mío? No, al contrario, porque hasta mi cuerpo quedó ahí todo débil. Ahí estoy vacío, un recipiente vacío. Porque el ayuno se niega a sí mismo. Entonces el ayuno hace que sea menos de uno. Porque ¿qué es lo de uno? Comer. ¿Y qué es lo que le niega a uno eso? La comida. Entonces es menos de mí y más manifestación del poder de Dios. Amén. Un recipiente vacío es lo que debemos ser. Eso es vivir en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Cada momento el que vive para Cristo en la nueva vida que da la resurrección, cada momento él no lo ve más cercano a la muerte, sino más cercano a la vida, al revés que la gente, ¿sí? Cada cumpleaños suyo es de gran gozo. ¿Por qué? ¿Porque se va a morir y va a dejar la herencia? No, porque ya se acerca nuestro encuentro con el Señor. Pero el que no está seguro y dice, uy, no, yo ando mal, pues claro, qué contento va a estar. Anda agarrado del pasado, con ataduras del pasado, no ha podido soltar su pasado, piensa que ni Dios lo ha perdonado. Amén. Eso no es la vida, ese no es el evangelio. El evangelio restrictivo, psicorrígido. Así era Jesús, así eran los fariseos y eran los contrarios a Jesús. Amén. El que vive para Cristo, a él no necesita decirle, hermano, viva en santidad. Él sabe, y esa es su meta, y ese es su deleite, vivir en santidad. A él no tiene que llamarle el pastor, hermanito, ¿cuándo se va a arreglar, hermano? Que anda chueco. ¿Cuándo ustedes van a arreglar su asunto ahí? A ver, ¿cuándo? No hay necesidad. Porque esa es su meta, su anhelo es parecerse a su Señor, agradar a su Padre. Amén. ¿Sí ve que hay cristianos que no están en Cristo? ¿Sí ve que hay cristianos que no están viviendo esta nueva vida de resurrección? Para vivir esa vida de resurrección hay que empezar primero dándose cuenta si sí o no, si está en esa vida o no. ¿Cómo estoy? Estoy en un evangelio religioso y estoy viviendo en la carne. Esfuércese a levantarse a las 11 de la madrugada al culto. Uy, Señor, gran esta cruz de madrugar para ir al culto, terrible, Señor. Y un evangelio ahí de sufrimiento. No, la iglesia no sufría por agradar a Dios, la iglesia sufría porque estaban causando el estrago al reino de las tinieblas. ¿Cuántas oraciones, cuántos ayunos de la iglesia era porque, Señor, este proceso, Señor? Pablo ayunaba para que él dejara de tomar, Señor, y Pablo ayunó diciendo, Señor, ayúdame a dejar el alcohol. Así dice. ¿Cuáles eran los ayunos de ellos? Señor, salva las almas. Señor, danos victoria sobre las huestes espirituales para que el evangelio. Ellos no andaban ocupados, ellos no andaban en la carne. Ellos, ¿qué decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mi voluntad ya no vale. Lo que yo quiera no cuenta. Ya no vivo yo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Lo que yo opine no sirve, no vale. Cristo vive en mí.
mi voluntad ya no existe, ya es la voluntad del Padre, y la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, y vivían en función de eso. Por eso era una iglesia tan avivada. Y los apóstoles, el mayor gozo de ellos era sufrir por Cristo. Era el mayor gozo de ellos. No tener casa ni carros, era sufrir por Cristo. Entre más bravo el toro, mejor la corrida para la iglesia de esa época. Eso es vivir en la nueva vida en Cristo. Amén. Creer que estamos más cerca de nuestro comienzo en la eternidad. Amén. Entonces no le tiene miedo ni a la muerte. No le tiene miedo ni a la muerte. ¿Sabe? El que le tiene miedo a la muerte es que está como muy apegado a la gente y a las cosas de este mundo. Más que miedo es apego. Muchos, ¿no? Más que miedo es apego a las cosas de este mundo. Pero no, el que está en Cristo sabe que allá llegará. He visto partir hermanos en Cristo, partir de este mundo a la eternidad. Por ejemplo, había un hermano, una parejita de ancianos en la iglesia en Mosquera, donde abrimos la iglesia, y ellos iban a la madrugadora, ¿no? Todas las mañanas, hermano Rafael, ¿no? Rafael. Y eran de oración, juiciosos, ancianitos ahí. Y un día me llamó el hermano a las 7 de la mañana y me dijo, llorando: hermano Rafael, ¿qué pasó? Mi esposa está muerta, amaneció muerta. Y después nos contó, nos dijo, no, yo le dije, mija, la oración. 4 de la mañana, juiciosos. Mija, la oración, mija, la oración. Y ya había partido. Bonita esa muerte, ¿no? Se durmió y despertó allá. Amén. Y lo que me impactó de esto fue cuando llegué donde el hermano, y él obviamente llorando y todo, pero dijo: gracias Dios por mi esposa, gracias Señor por darme una mujer de Dios. Y empezó solo a dar gracias, y duró harto dando gracias y llorando: gracias, gracias. Otra hermana también, vi cómo murió la mamá en otra iglesia. Dirán, el pastor tiene una espalda. Sí, en otra iglesia. Sí, yo vivía ahí en la casa, para completar, vivía en la casa de la hermana, y la mamá de ella tenía 95 años. Ya no hablaba, ya estaba bien, no podía caminar. Ella le daban su comida, le cuchareaban y todo, pero ella a veces no podía hablar, pero ella cantaba, la viejita cantaba ahí, y yo le decía a la hermana: ¿qué está diciendo? No, ese es un himno. Ella se pone a cantar y aplaudía y todo ahí en su silla de ruedas. Y era una hermana tremenda del Señor, la hija. Y un día la abuelita la fueron a atender y estaba muerta. Ahí murió. Y también la hermana, la mamá, ¿qué dijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en la tierra? ¿Por qué Dios está malo? ¿Qué dijo? Gracias Señor por mi mamá, porque una mujer que nos llevó por los caminos del Señor y empezó a dar agradecimientos, obviamente pues afectada. Ese es el cristiano tiene la esperanza no en la tierra. Señor, dame la casa, y si no es la casa, entonces no es nada, y ya no sigo para nada en este mundo. ¿Para qué sigo predicando si yo no tengo casa? En verdad todavía no tenemos casa. Sí, ¿para qué predico? O cuando era soltero, ¿para qué predico si antes salen esas espantadas? Ahí, Señor, ¿para qué? No, el cristiano es feliz en el estado en que esté. Amén. ¿Quiere usted experimentar esa vida? Quizá la tiene, pero se le ha olvidado. Yo no sé qué le ha pasado. Uno se duerme. Dígale a su hermano: despierte. Dígale ahí duro: despierte. Literal,
No mentiras, despierte. El Señor nos ama, tenemos al Señor, tenemos una familia en Cristo, que no espere perfección acá, pero espere amor sincero, amén, de su hermano y de nosotros, amén. No espere quizás milagros tremendos, porque eso está en las manos de Dios. Si Él quiere lo sigue haciendo como los ha hecho acá, pero espere una palabra de ánimo, un abrazo. La pandemia no se puede, un golpe en la espalda de que siga adelante. No espere, exacto, no espere ser juzgado. Aquí no será juzgado, amén. Todo nos va a tocar, entonces ¿para qué ponernos a jugar a eso? Amén. Espere a alguien que ore por usted, que le apoye en los momentos difíciles. Muchos hermanos de aquí han pasado momentos difíciles, ¿cierto? Que usted nos puede, cuando el hermano casi se muere, ¿cierto? Hermano Ricaurte. Pero ahí nos unimos en oración y se superó, se pasó ese trago amargo. Si Jesús tuvo que pasar un trago amargo, ¿será que no nos toca? Entonces, cuando le prediquen un evangelio falso, sepa este versículo. De eso bueno no dan tanto. Sepa ese versículo. De eso, porque la vida cristiana es así. No, la vida cristiana no, la vida es así, amén. Pero ¿qué diferencia hay? Que usted tiene a su hermano, al pastor, a su iglesia, que usted sigue adelante, que el Señor le fortalece, le ayuda. Hay momentos en la vida en que uno dice hasta aquí llegué. ¿Sabe cuál fue de los primeros momentos que yo dije hasta aquí llegué? Ya no más, no quiero más nada, me voy donde nadie me conozca y todo eso que uno dice. Cuando me terminó la primer novia. Qué calamidad tan terrible, ¿no? Y yo dije, no, ya no más. ¿Por qué a mí? Dios decía, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué me salieron estos cachos a mí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Y ahí Dios lo lleva a uno por la vida y ahí me dio para mí era el fin del mundo y Dios ahí me dio palabra, porque todo lo que nos pasa es importante para Dios. Amén. Quizá usted se ríe, pero a mí me afectó, ¿no? ¿Sí? Y usted no le parecerá algo terrible, pero Dios siempre está ahí. Y usted puede contarme las veces en que Dios le dio una palabra, Dios lo animó, Dios lo levantó. A usted quizá lo que más le afecta al cristiano es cuando le falla a Dios. ¿Sí? Quizá podemos superar pruebas, pero cuando fallamos es lo que más nos afecta, ¿cierto? Al cristiano bien, porque su anhelo es agradar a su Dios, pero ni aún así el Señor nos desampara. Aún así el Señor nos extiende su misericordia y nos levanta otra vez. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias por la vida en su resurrección. Viva alegre, sea un cristiano feliz, un cristiano sencillo, amén. Donde sea benevolente, tenga los frutos del Espíritu, bondadoso, generoso, que si da para la ofrenda, da también allí al compañero de trabajo para que pueda coger el bus, que da ahí en la casa. Sea un hombre, una mujer que refleje el carácter del Señor, porque a eso nos ha llamado el Señor. Deje de estar arrastrando su pasado, sufriendo por lo que pasó hace 20 años. Suelte esas cosas delante del Señor. Deje de estarse castigando por los errores que cometió usted la semana pasada, inclusive, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. Cada mañana que usted se acerca a Dios, conoce su corazón, y si usted, el anhelo es agradarle, vivir para agradarle al Señor, entonces tendrá seguro un abogado. Si hubiere cometido pecado, a Jesucristo el justo delante del Padre, y nada pasará. El Señor le dirá que siga como si nada, porque sus pecados y sus maldades han sido echadas al fondo de la mar. ¿Para qué seguir recordando
buscando las cosas que ofrecía el mundo, ¿por qué no abre su mente y su corazón y experimenta las riquezas que hay dentro de la presencia de Dios, en el lugar secreto, en el lugar santísimo? ¿Por qué no incursiona en la intimidad con el Señor y se da cuenta de las delicias que hay a los pies del Maestro? ¿Por qué no entrar en su presencia y deleitarse en su presencia, en vez de estar mendigando las algarrobas que nos da este mundo, con el internet, con los placeres de este mundo vano? Porque todo eso es vanidad, todo eso es vanidad, pero tenemos una nueva vida en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está allá a la diestra del Padre, esperándole a usted y a mí, y también intercediendo por nosotros, diciendo: dale más espera, Él va a seguir adelante, dale más espera, ten misericordia, Padre, mira mis manos, mira mis pies, el sacrificio que hice por Él, y Él está intercediendo. En ningún momento nos acusa. ¿Quién es el que nos acusará? Si el que tiene potestad para condenarnos es el mismo que ya nos justificó, que ya nos perdonó, que ya nos ha santificado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. ¿Cuál tribulación usted pasará? ¿Cuál angustia? ¿O cuál persecución? ¿O cuánta escasez? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada lo separará del amor de Cristo? Por causa de Cristo, dice la palabra, somos muertos todo el tiempo. El cristiano no le importa cuántas cosas difíciles tenga que pasar en la vida. Por causa de Cristo es un privilegio morir día a día, tomar su cruz día a día y negarnos a nosotros mismos día tras día, hasta que tengamos aliento en nuestros pulmones y decirle: Señor, vivo para ti. Así como Cristo fue como un cordero, nosotros somos contados como ovejas a que van al matadero, pero porque se acerca nuestro tiempo de ser glorificados como Él fue glorificado. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. En medio de su problema usted es más que vencedor. En medio de su tristeza usted es más que vencedor. No porque se quiten los problemas, no porque venga la sanidad quizá en el momento que usted quiere, sino porque usted tiene la nueva vida en Cristo. Porque para usted el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo cual estamos seguros, hermanos, que ni la muerte, ni ángeles, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que ha de venir para su hogar y para su vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada lo podrá separar a usted del amor que el Señor le tiene, del amor del Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Nada podrá alejarlo del amor de Dios, nada podrá separarnos del amor de nosotros hacia Dios también. Gracias, Señor por esa nueva vida. Señor, hoy yo me sacudo, dígale al Señor, de mi pasado, de mi pecado, de lo que me angustiaba. Señor, quiero tu nueva vida, Señor. Quiero experimentar la alegría en lo secreto de tu presencia. Quiero experimentar tu presencia, Señor, de verdad. No quiero experimentar una religión. No quiero querer ser santo estando en la carne. No puedo ser santo estando en la carne. No puedo ser cristiano estando en la carne, Señor. Padre, que esté en Cristo, que permanezca en Cristo, en esa nueva vida, Señor, que refleje los dones, pero también los frutos de tu Espíritu. Que en la empresa, que mi esposa, mi esposo digan: por los frutos lo conozco, por los frutos la conozco, que es verdadero hijo de Dios, porque alumbra su corazón, alumbra su vida, su manera de vivir, porque sabe perdonar, porque es sencillo, sencilla, humilde. Padre, gracias, Dios, por darnos esa nueva vida. Señor, la resurrección nos dio una nueva vida.
vida, una nueva vida. Y el cristiano la ha olvidado y ha decidido seguir un cristianismo en la carne, Señor. Pero hoy es el tiempo de resucitar. Resucite su espíritu, hermano. Vaya a la fuente de vida cada mañana o cada noche, cada día. Vaya a la fuente de la vida y tenga un tiempo con Dios. Tenga un tiempo con Dios, un encuentro con la palabra, un encuentro con la gracia de Dios. No gaste su vida en las cosas vanas del mundo. Vaya a la presencia de Dios y ahí se dará cuenta del tesoro tan grande que ha tenido y no ha sabido aprovechar, que es esta nueva vida en Cristo. El tesoro tan grande que es estar en su presencia, que es deleitarse en su presencia. El profeta decía: aun cuando la higuera no florezca, aun cuando las ovejas ya no estén en el rebaño, cuando no haya mantenimiento, cuando las cosas estén mal, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová, el Señor de mi salvación. Jehová, tú eres mi fortaleza, el que hace mis pies como de siervas. Aun cuando hay problemas en la casa, algunos que tengan problemas en la casa, no sé cuál sea su necesidad, su dificultad, pero hoy el Señor trae una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza. Usted que ha pensado quizá cambiarse de iglesia, quizá huir, quizá darse por vencido, usted que ha pensado no servirle al Señor porque ha visto que no vale la pena, porque no ha visto los frutos, aun cuando todas esas cosas no cambien, el Señor está con usted. El Señor es su fortaleza y lo hará pasar al otro lado, lo hará seguir adelante, lo hará pasar por el fuego y guardarlo sin que se queme, lo hará pasar por el agua y guardarlo sin que se ahogue. El Señor con todo no lo abandonará, aun cuando su padre y su madre lo dejaren. Con todo el Señor está ahí día y noche, está ahí esperando que usted hable con Él, que usted se desahogue en su presencia, que usted le siga y le ame como Él le ama a usted. Oh, gracias Señor, porque somos más que vencedores. El gozo que tú nos das hoy, Señor, no lo adquirimos, y la paz que tú nos das como el mundo la da, como el mundo se goza momentáneamente, esperando que las cosas estén bien para estar feliz. Señor, hoy estamos gozosos, no importa el problema, no importa la circunstancia, porque tú nos amas, porque tú estás con nosotros, Señor. Y si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Denle un aplauso al Señor, dele gracias por esa nueva vida. Viva gozoso, viva alegre, viva libre para vivir para Dios. No deje su libertad como ocasión para la carne, sino viva para ser esclavo de la justicia, esclavo de Cristo. Y cada mañana díganle al Señor: aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi ser delante de ti, para que viva para ti este día y todos los días. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Amén. ¿Cuántos tienen esa nueva vida? Amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Por eso aquí no decimos ¿cuántos están alegres? No, si usted está alegre, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? O a menos que le toque avisarle a la cara como el hermano. Pero usted viva gozoso, hermano. Ese problema, ese pecado no puede más que la gracia de Dios. Dios no lo va a hacer libre, ya lo hizo.